El cura que volvió del infierno. En el Archivo General de la Nación consta el siguiente documento que da fe de ciertos sucesos que fueron la causa de que los habitantes de algunos poblados del Valle de Oaxaca sintieran terror de salir de noche. El escrito fue redactado apenas 30 años después de que se consumara la conquista de México. En él, bajo el rótulo de Expediente 37, se lee lo siguiente: los gobernadores, alcaldes y principales de los pueblos de Yagalinga, Panotao y Tlaxcosoquio, dependientes de la ciudad de Antequera, Valle de Oaxaca, parecemos ante vuestra señoría en el modo que más sea de derecho y decimos que para el descargo de nuestra conciencia conviene hacer declaración de que los capítulos, acusaciones que presentamos contra Gaspar de Zúñiga, vecino y cura de este lugar, fueron falsos y mentirosos. De ellos se le hizo visita al tan don Gaspar por vuestra señoría como por el comisario del Santo Oficio que en esta ciudad reside. Damos fe de que los dichos capítulos nos fueron impuestos por el cacique don Hernando de Mendoza, quien quería evitar pagarle 91 pesos y 6 tomines al acusado de hereje Gaspar de Zúñiga. Por hacer lo que debemos como cristianos, decimos que el dicho cura no cometió los delitos contra la fe que contra él depusimos, y así padeció injustamente, y estamos dispuestos a hacer las diligencias necesarias para la satisfacción de la honra del martirizado. Y después se leen las firmas y la fecha. Don Pedro Álvarez, alcalde; don Juan Domingo, regidor; Agustín Zambrano, alcalde; Juan Tlapisque, regidor. En 22 días del mes de marzo de 1551 años. En esa misma fecha, pocas horas antes de que las autoridades correspondientes leyeran la citada retractación, el cura Gaspar de Zúñiga había sido quemado vivo, tras padecer terribles torturas en las cárceles del Santo Oficio o Santa Inquisición, como comúnmente se le conoce. Prefirió perder la vida que reconocer haber realizado ritos satánicos en su casa o haber inducido a sus feligreses a renegar de la fe cristiana. Los pueblos que atendía estaban muy indignados por su martirio, pues era reconocido en esos lugares y en sus colindancias como un verdadero santo, pues atendía a los enfermos y administraba las limosnas en ayuda de los más pobres. Al ver que se lo llevaban para procesarlo por hereje, muchos salieron en su defensa, pero todo fue inútil. Al paso de los días, decidieron presionar a sus autoridades para que retiraran los cargos contra su guía espiritual. Al enterarse de la muerte del cura, don Pedro Álvarez y Agustín Zambrano se recogieron en sus casas por miedo a la turba enfurecida. «Todos somos culpables, don Pedro», dijo Agustín el día que se reunieron para almorzar en la casa de que tenía en el campo. «Mucho va a pesarnos el habernos dejado sobornar por don Hernando. Por mi parte he mandado oficiar misas al nuevo cura para el descanso eterno del infortunado. En algo valdrá ese gesto, don Agustín, para reconciliarnos con Dios. Yo haré lo mismo este día, por eso le pido que me acompañe a la ciudad a hablar con el obispo. Mayor será el favor de Dios mientras más alta sea la jerarquía de quien abogue por el alma de don Gaspar. Mandaré preparar las mulas con los arreos. Planeo salir esta misma tarde». «Bien pensado. Solo le pido que me espere. Debo despachar unos importantes asuntos». «No tarde, por favor, amigo Agustín. Pronto empezará a oscurecer y debemos aprovechar la noche para salir sin ser vistos por los enojados vecinos». No bien se hubo quedado solo, don Pedro empezó a empacar lo necesario para el viaje. El par de mozos que lo acompañaban preparaban las mulas bajo un cielo cargado de negros nubarrones. Los truenos no se hicieron esperar, y fue a esta circunstancia lo que impidió a los hombres oír la macabra charla que tuvo lugar dentro de la casa. Aconteció que a la hora del crepúsculo don Pedro oyó que tocaban a la puerta. Pensando que se trataba de su amigo Agustín, acudió diligentemente a abrir. Se quedó boquiabierto al tener frente a sí la horrible presencia del cura Gaspar de Zúñiga, con múltiples llagas sanguinolientas sobre su cuerpo quemado. El terror había invadido completamente al alcalde, mas tuvo la fuerza suficiente para cerrarle la puerta en las narices al visitante del más allá. La macabra voz del padre atravesó la hoja de madera. «Apiádase de los muertos, don Pedro. Ni usted ni sus amigos tendrán descanso en tanto don Hernando no pague su falta». «¿Qué quiere de mí?» «El alma del cacique». «¿Cómo? Aléjese. Jamás tendré pactos con el diablo. Vuelva al lugar de donde vino». «¿No se ha dado cuenta aún, alcalde? He salido del mismo infierno».
¿Acaso nos han engañado nuestra madre iglesia y también los buenos van a dar a las llamas eternas? Usted fue un santo en vida. No haga el mal ahora que ha muerto. Vaya con Dios. Bueno, ¿yo? Dijo el cura con burla mientras su espectro atravesaba la pared. Don Pedro lanzó un alarido y fue a dar de espaldas al piso. ¿Un santo en vida? En mi mente pequé como no tiene idea. Cada noche imaginaba las peores atrocidades contra mis feligreses, pero luchaba a diario contra las tentaciones del demonio. El único pecado que cometí fue el de la avaricia. Sí, tenía ocultos sacos llenos de reales de plata y había amenazado con arrebatarle un solar a don Hernando si no pagaba el dinero que me adeudaba. Mas yo no merecía morir de este modo. Al verme traicionado por los míos, renegué de mi fe, pero jamás proferí palabra alguna contra la iglesia. Entre las torturas y en medio de las llamas maldije 1000 veces a mis verdugos, pero el odio no escapó de mis labios por miedo a la ira divina, y me han considerado un mártir porque callé mi rencor y mis ansias de venganza. Sí, fui un santo para todos, pero el diablo conoce los corazones. Así que los ángeles se alejaron de las llamaradas que me consumían en vida, y los demonios vinieron por mi alma. Sin embargo, el amo del Averno me repudia. No quiere saber de curas que, como yo, han vivido cristianamente y han salvado cientos de almas del infierno. A su vez, el cielo me ha cerrado sus puertas. Como ve, no me han convencido el bien ni el mal. He navegado entre ambas aguas como un alma desorientada, pero ahora estoy seguro de algo. Quiero que don Hernando muera entre atroces sufrimientos y llevarle su alma a Belcebú a cambio de la mía. Y tú y tus mentirosos amigos van a ayudarme. Quiero que lo lleven al cruce de caminos conocido por la comunidad como el de las ánimas. Ahí les daré instrucciones. El espectro volvió a atravesar la pared, desapareciendo de la vista del alcalde, quien se talló los ojos y se puso a rezar, pidiendo que aquello fuera solo una terrible pesadilla. En cuanto llegó Agustín Zambrano, listo para el viaje, le contó todo. ¿Está seguro, don Pedro, que no ha bebido en mi ausencia? Déjese de burlas, amigo, pues tengo los nervios destrozados. ¡Juro por Dios! No jure en vano, por favor. ¿Me cree usted entonces? Sí, por cierto, le creo. ¿Y qué recomienda hacer? El poder de Dios es más grande que el de cualquier alma en pena o demonio. Vayamos a ver al nuevo cura y pidámosle consejo. La situación resulta más complicada de lo que parece, dijo débilmente don Pedro, arrastrando los pies para buscar apoyo en una silla. ¿No se da cuenta, don Agustín? Alguien que fue bueno debe ser malo ahora para escapar de las llamas del infierno. En tanto nosotros, que cometimos la enorme falta de jurar en falso y sentimos torturada nuestra conciencia por ello, ahora debemos matar para lavar nuestro pecado. ¿Para quedar bien con Dios? ¿Quiere usted decir eso? Don Pedro sacudió violentamente la cabeza antes de contestar. No sé qué pensar. Dejemos las discusiones y procedamos. ¡Vamos a asesinar a...! No, hombre. Busquemos al nuevo cura. Estos hombres, antes de arribar a la iglesia, visitaron las casas de los otros 2 implicados en el perjurio contra el cura quemado en vida. Les costó trabajo hacer que asomaran la nariz a la calle. Más pronto estuvieron los 4 sentados a la mesa del joven sacerdote, llamando Fadrique Maldonado. Uno de los mayores pecados es arrebatar la vida a otra persona, sentenció este. De algún modo es lo que hicimos, respondió don Pedro compungido, mirando la superficie de la mesa. Lo enviamos a la muerte. No me refiero a mi antecedor al frente de este templo, sino al hombre que el espectro busca. Reflexionen. Un miembro de la iglesia no puede obedecer a los mandatos del demonio. ¿Acaso están seguros que el aparecido es el cura? No se equivocan. Es un diablo disfrazado que ha venido a sembrar el crimen y a confundir a las almas. Olvídense del asunto. El diablo no tendrá ningún poder sobre ustedes si se mantienen cerca del Señor. Asistan a diario a misa y recen constantemente por el descanso de nuestro amado cura. Pidan perdón a Dios. Ustedes han hecho lo que han podido por salvar la honra del sacrificado, así que vayan en paz. Un tanto mortificados, los regidores y alcaldes abandonaron el templo.
Este padre tiene razón, mencionó don Juan Domingo. Si quien se ha parecido a usted, don Pedro, fuera en verdad el cura, no habría pedido que otros lo ayudaran a vengarse, sino que buscaría hacerlo él solo. El regidor Juan Tlapisque intervino. Es cierto, no se habría parecido a usted, sino al mismo don Hernando. Además, habría comunicado su perdón para todos nosotros, por haber escrito el documento de descargo, en lugar de solicitar que nos condenáramos por asesinos. Don Agustín asentó. Sí, fue un demonio de segunda. Quiere que perdamos nuestras almas. Basta de preocupaciones. Vayamos a brindar por los buenos consejos del cura Fadrique. Y entonces señaló hacia una taberna al fondo de un callejón que se ubicaba detrás de la iglesia. Todos festejaron la idea y fueron hacia allá. ¿Este establecimiento es nuevo?, preguntó don Agustín mientras entraban. Valdrá esta visita para revisar que todo esté en regla. Se le podría perdonar el impuesto si nos atienden a cuerpo de rey. Los demás rieron por la ocurrencia, excepto don Pedro, que mantenía el gesto serio. El alivio que sentían se desvaneció en cuanto vieron que el tabernero, un mulato fornido de casi 2 metros de altura, colocaba 5 vasos en su mesa. Perdón, amigo, protestó don Pedro, pero te has equivocado. Somos solo 4 y no esperamos a nadie más a nuestra mesa. Va a disculparme, alcalde, pero el confundido es usted, contestó el hombre, que despedía un ligero olor a azufre. ¿Acaso no va a ofrecerle nada al cura? Los 4 voltearon confundidos hacia la silla frente a la que estaba el 5.º vaso. Juan Tlapisque ensanchó la nariz para jalar aire, nervioso, sintiendo que el ambiente se había enrarecido. Descubrió entonces que eran los únicos parroquianos y, dominado por el nerviosismo, trató de sonreír. ¿Acaso vendrá don Fadrique con nosotros? ¿Don Fadrique? No. Los ojos del individuo se ensancharon y sus iris oscuros se volvieron un punto apenas visible, lo que erizó la piel de las autoridades. Don Gaspar lo ha estado esperando. Está muy molesto porque faltaron a la cita. ¿Dónde está?, dijo don Agustín en un grito, levantándose y tirando la silla a sus espaldas. No tarda en salir por aquella puerta que da directamente a la sacristía, respondió el mulato mientras vaciaba el contenido de una extraña botella en sus vasos. De forma automática, don Agustín se llevó el suyo a la boca buscando tranquilizar sus nervios con el vino, pero escupió inmediatamente el líquido salado y espeso. ¡Sangre! ¡Este demonio nos ha servido sangre! ¡Salgamos de aquí pronto!, apuró don Pedro. Pero la puerta por la que entraron había desaparecido. Voltearon hacia todos lados y la única salida que vieron era la que daba a la iglesia. ¡Por allá!, gritó Juan Tlapisque. ¡Pidamos ayuda a don Fadrique! El mulato esbozó una sonrisa de triunfo. Al otro lado, los 4 hombres hallaron un cuarto lleno de objetos maléficos. Una sotana negra manchada de sangre, hostias negras que olían a excremento e imágenes obscenas de varias vírgenes y santos. «¡Esto pertenece al maldito oficio!», exclamó don Agustín. Horrorizados, fueron a la nave de la iglesia y descubrieron que tras el altar se erguía una enorme representación del demonio bañada de sangre. Al dar la vuelta para huir por la puerta principal, se toparon de frente con don Gaspar. ¿Por dónde quieren escapar? Estamos bajo tierra, justo bajo el cruce de las ánimas, y don Hernando los espera. Don Pedro fue fácil convencer a sus mozos para que lo trajeran, a cambio de 4 reales de plata. Pero es en vano que pidan ayuda a los jóvenes. Don Agustín ya ha bebido parte de su sangre. «Los han sacrificado», dijo don Pedro a punto de volverse loco. «Si quieren salir con vida, vayan al altar de la diabólica Inquisición y sacrifiquen a mi enemigo. Se halla sobre la plancha de piedra». Don Hernando de Mendoza, maniatado y amordazado, se debatía desesperadamente por liberarse de sus ataduras. Ninguno de ellos sabía lo que era quitar la vida a un semejante. Sin embargo, con tal de huir del lugar, Juan Tlapisque, quien era descendiente de un antiguo sacerdote indígena que había sacrificado a varias jóvenes vírgenes antes de la llegada de los españoles, fue el primero que tomó uno de los 4 cuchillos que el cura diabólico les extendió. Los demás, anhelantes de su libertad, siguieron su ejemplo. Los 4 nuevos sacerdotes de las fuerzas del mal se acercaron al altar de piedra
y realizaron el primer sacrificio de don Hernando. Sí, pues ha de saberse que debieron matarlo en varias ocasiones, cada vez de modo más cruel antes de poder volver al mundo de los vivos. El relato ha pasado de generación en generación y hace unas décadas Juana Tlapisque, última descendiente del regidor Juan Tlapisque, comentaba que la mayor tortura que podía infligirse a un cristiano era quitar la vida a otro, por lo que no deplora tanto las muertes de don Hernando, sino la suerte de los inexpertos sacerdotes del diablo. La monja del convento de Jesús María y el religioso difunto. Esta leyenda sucedió en el interior del convento. Se hablaba que el acontecimiento se llevó a cabo en la sala de labores de las monjas y en la escalera. Por las noches se escuchaban gemidos y otras cosas sobrenaturales que tenían espantadas a las religiosas. Cuentan que durante 2 años seguidos y precisamente el día Jueves Santo, las religiosas vieron pasar a un clérigo que subía por las escaleras y desplazándose en silencio. Pero no se veía como un ser vivo, sino claramente parecía un difunto. Las apariciones siguieron sucediendo y este acontecimiento tenía asustadas a todas las hermanas del convento. Pasó el tiempo y entró al noviciado una joven señora llamada doña Tomasa Benavides, viuda de Ávila, quien tenía un importante cargo en el ayuntamiento de la Nueva España. Al fallecer este gentil hombre, le dejó por herencia únicamente el ajuar de la casa, pues ésta era alquilada, y aunque cobraban una pequeña renta, poco les alcanzaría para sobrevivir, dejando establecido en el testamento que cuando la cobrara, se metiera de monja. Doña Tomasa sufrió mucho de niña, pues su madre fue una persona muy pobre. La crió con mucho rigor y siempre la tuvo encerrada. Continuamente la tenía hilando unos bordados de oro y si no le quedaban bien, la golpeaba con un hueso hasta sacarle sangre de la cabeza. A la edad de 15 años la madre decidió meterla al convento de Jesús María para que iniciara su noviciado, pero la muchacha, sintiendo más inclinación por el mundo, renunció al claustro. Tiempo después se enfermó de gravedad y ofreció que si sanaba, regresaría a la vida religiosa. Pero no fue así, ya que sanó rápidamente y desistió de esta promesa, ofreciendo únicamente llevar el hábito de Santa Teresa. Molesta con esta situación, la irritable madre la encerró en el convento de Santa Isabel, abrigando la esperanza de que alguna persona de recursos le diera un dote para que ella profesara. Pero Tomasa no se sentía inclinada a la vida religiosa y volvió al mundo y al paso del tiempo contrajo matrimonio con don Francisco de Ávila. Sin embargo, la pobre mujer, si con la madre había tenido vida mala, le fue mucho peor con su esposo, ya que era un enfermo de celos. Tapó las ventanas de la casa y cuando se ausentaba, la encerraba de tal manera que la pobre muchacha no tuviera la mínima oportunidad de salir. Para su suerte, Tomasa no duró casada, ya que su esposo se enfermó gravemente y al poco tiempo falleció. Pasados los días de duelo, se le presentó en una ocasión doña Tomasa en el convento de Jesús María en busca de una amiga, y al despedirse de ella, después de lamentarse por su mala suerte, la monja dijo: «Regresa a la casa, pan perdido». Estas palabras calaron profundamente en su ser, por lo que más tarde decidió regresar al monasterio para hacer nuevamente su noviciado. Pasando algún tiempo, después le sucedió algo extraño a Tomasa. Una noche soñó que se le aparecía el clérigo que sus otras hermanas
habían observado subir lentamente las escaleras del convento. La razón por la cual se presentaba el sacerdote en este mundo era porque su alma penaba en el purgatorio y les pedía a las religiosas que hicieran oraciones por su espíritu para poder alcanzar el perdón eterno. Desgraciadamente las monjas más bien se asustaban al verlo y poco pensaban en hacer alguna oración para que su pobre alma pudiera subir al cielo. Así que este infeliz hombre comunicó en sueños a Tomasa sus necesidades para que ella hiciera oración por él. Al día siguiente, durante el oficio religioso, Tomasa le explicó a su confesor lo que había soñado la noche anterior. Sin embargo, el sacerdote, suponiendo que esa pesadilla era producto de su imaginación, le dijo únicamente que encomendara a Dios el alma en pena del aparecido. Durante varias noches continuaron las visiones del clérigo en sus sueños de Tomasa, manifestándole que sufría horribles tormentos en el purgatorio, por lo que le rogaba hacer oración y una serie de sacrificios a fin de encontrar el descanso eterno. En una noche de esas, la aparición le manifestó: «¿Es posible, Tomasa, que no seas capaz de hacer lo que te pido, ni tengas compasión de mí por las penas tan terribles que me atormentan en el purgatorio? Haces bien en seguir los consejos del confesor, pero si él por un momento padeciera lo que yo, te convencería de hacer oración y penitencia por mí. Las oraciones deberán hacerlas toda la comunidad, y el ayuno a pan y agua solo lo harás tú». Tomasa le respondió: «Lo que esté en mis manos lo haré, y de muy buena manera. Pero en lo que se refiere a las oraciones en comunidad, dependerá de si mis hermanas crean que usted en sueños me ha solicitado que hagamos oración por el eterno descanso de su alma». Terminadas estas palabras, el fallecido la tomó del brazo, al mismo tiempo que le decía: «Sí te creerán, y harán oración por mí». Al mismo tiempo que el fantasma le decía estas palabras, la monja sintió que todo su cuerpo se estremecía, y de un sopetón despertó a sus hermanas, que dormían plácidamente, dando gritos. Cuando se acercaron a la celda de Tomasa para investigar lo que sucedía, les llamó la atención que en su habitación se percibía un intenso olor a carne quemada, quedando todas fuertemente impresionadas. La Madre Superiora tuvo que dar aviso al arzobispo, quien le dio instrucciones al vicario general, para que se presentara de inmediato al convento a cerciorarse de la veracidad de los acontecimientos que le había relatado la monja. El vicario general pudo atestiguar que los hechos relatados eran verídicos, ya que el brazo de Tomasa tenía marcada la quemadura de los 5 dedos del fallecido la noche anterior. Además, para aseverar la realidad de lo sucedido, se pidió la opinión de varios médicos de mucho prestigio, quienes bajo juramento aseguraron que el fuego que había quemado el brazo de Tomasa no era de este mundo, porque además de la lesión, le había provocado la contracción de los nervios de dicho miembro. Curiosamente, el dictamen que los expertos emitieron indicó que la quemadura no se extendía a todo el brazo, sino únicamente en la zona donde los dedos del fallecido le oprimieron, quedando estampadas las huellas del sacerdote difunto, sin haber inflamación alrededor de la herida. Cabe hacer notar que no existía medicina que produjera un efecto benéfico sobre esta lesión, cuenta la leyenda que se hicieron muchas misas, y se rezaron gran cantidad de rosarios por el alma del difunto. Tomasa no pudo hacer los ayunos ofrecidos, pues su estado de salud no se lo permitió, pero algunas religiosas con gran gusto la suplieron. Tiempo más tarde se le volvió a aparecer el clérigo en pena a Tomasa, mostrándose muy agradecido. Le comentó que sus penas ya no eran tan grandes, pero le suplicaba que no dejara de hacer ayuno. Asimismo, le manifestó que no tuviera preocupación por la herida de su brazo, pues sanaría por completo el día que él dejara de penar en el purgatorio y subiera al cielo. Además, le hizo saber que cuando entrara en la gloria, se convertiría en su intercesor ante el Creador. La invitó a perseverar en la vida religiosa en la que Dios la puso. Al despedirse el sacerdote y concluir esta plática, le tomó el otro brazo,
pero en esta ocasión solo con 3 dedos. Al momento, la novicia sintió un dolor muy fuerte, pues algo le quemaba como si le hubieran puesto una brasa ardiendo en su miembro, quedándole marcados los dedos en el brazo. Tomasa perseveró en sus oraciones y penitencias durante un buen tiempo. Su vida como religiosa fue ejemplar para sus hermanas por su sencillez y caridad. Se dice que mandó a quitar hasta el colchón de su cama y dormía sobre unas tablas. Su cuerpo lo cubría con un sencillo hábito y en la cintura se amarró cilicios con cadenas de acero. En los zapatos se ponía piedras y en ocasiones usaba hasta clavos para mortificar su cuerpo. Se afirma que después de muchos años de purgatorio, el alma del clérigo difunto subió al cielo, pues cierto día amaneció Tomasa sin huellas de las quemaduras que le había provocado el alma en pena del aparecido, y ella ya pudo sentirse más tranquila por el esfuerzo realizado para lograr que este pobre hombre alcanzara por fin el cielo.